Bueno, estamos aquí en la Ciudad Blanca, en Liberia, y este es un video largo que siempre he querido hacer y siempre me gusta mucho explicarlo, ¿verdad? Cuando la gente me pregunta un poco de la historia de Costa Rica. Y creo que, digamos, yo tenía que venir a Liberia para recordarme de muchas de estas historias, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo joven siempre, cuando estaba en el colegio inclusive, y en la universidad, siempre trataba de salir lo antes posible de San José, apenas el viento alisio, ¿verdad? Que ven allá, ven como las nubes están detrás de las montañas, es un efecto del viento alisio, para ir a la playa a surfear porque las olas tenían una concavidad perfecta, ¿verdad? Y que ya he explicado en otros videos. Entonces, este video es básicamente, el viento alisio está asociado a Guanacaste, ¿verdad? Es sobre la historia de Costa Rica en relación a la universidad, a Estados Unidos, ¿verdad? Y las intervenciones que han tenido, ¿verdad? Y mucha gente cuando piensa en historia siempre se aburre, siempre lo ve como una cosa memorística, ¿verdad? Hay que saber cierta cantidad de historia cívica para pasar los exámenes del gobierno en el colegio, pero la gente realmente nunca se llega a interesar demasiado. Y yo, por dicha, tuve un profesor que se llamaba Luis Diego en el Colegio San Paul, y él daba una clase utilizando un método que se llama el método socrático de Sócrates, ¿verdad? Que le hacía muchas preguntas antes de dar la clase. Entonces voy a tratar, una de las ideas de este video es tratar de incentivar el interés en la historia de Costa Rica, ¿verdad? Dándolo de una manera mucho más dinámica y mucho más, menos aburrida, menos memorística, ¿verdad? Entonces, pensamos en la guerra de 1856, ¿verdad? Y normalmente el contexto que la mayoría de los costarricenses tenemos es el contexto de Costa Rica, ¿verdad? Digamos, entre una persona como William Walker, que toda la gente sabe que es un filibustero, y quería invadir Costa Rica, ¿verdad? Y poner en riesgo a la población, ¿verdad? Esa es como la historia. Y luego Porras, el presidente Porras y Juan Santamaría, los héroes nacionales. Le ganan en la guerra, ¿verdad? Y él es forzado a dejar el Mesón, Rivas, dejar Santa Rosa, ¿verdad? Y es una situación de orgullo nacional, ¿verdad? Y una situación heroica. Esa es básicamente la versión, ¿verdad? Pero hay un contexto todavía mucho mayor, ¿verdad? Que en ese momento de la guerra de 1856, a nivel de Estados Unidos estaban sucediendo muchas otras cosas, ¿verdad? Y eso es como para que la gente entienda. Lo primero es que Estados Unidos se expandió un montón, ¿verdad? Primero, se expandió posiblemente de las 13 colonias a tener 10, 20% mucho más de lo que tenía, ¿verdad? Entonces, realmente lo que hizo William Walker estaba, digamos, estaba totalmente asociado a lo que ya estaba haciendo antes Estados Unidos. Por eso William Walker tenía mucho apoyo a nivel de Estados Unidos, y cuando llegó a Nicaragua y se proclamó presidente, el gobierno de Estados Unidos lo apoyó y dijo que era una presidencia legítima, ¿verdad? Pero lo siguiente es que también a nivel del Congreso, ¿verdad? Tener más personas de cierta facción que le estaba apoyando, ¿verdad? Le iba a dar más votos. Eso se llama en inglés filibustering. Entonces también había una campaña, una dimensión política, ¿verdad? De la campaña de William Walker, ¿verdad? William Walker era relativamente joven, ¿verdad? Pero siempre tenía como muchas ideas, muchas ambiciones expansionistas, a pesar de que la mayoría de sus proyectos fallaron. Y anterior a venir a Nicaragua y Centroamérica, ¿verdad? Él había estado en Sonora,
Estados Unidos tratando de anexar Baja California y Sonora a Estados Unidos, ¿verdad? Después de la guerra de la anexión de Texas y California y otros un montón de estados a Estados Unidos. O sea, este expansionismo, ¿verdad? En Estados Unidos era relativamente normal y visto, digamos, con orgullo, ¿verdad? De todas las guerras que Estados Unidos estaba ganando, ¿verdad? Entonces, al llegar William Walker a Nicaragua, gozó de cierto apoyo de ciertas partes de la sociedad, ¿verdad? Y lo que quería realmente era, primero, la creación de más estados esclavos, ¿verdad? Él apoyaba la esclavitud, ¿verdad? Pero también más números a nivel de legislación política, ¿verdad? De tener más representación, ¿verdad? En el partido político que él estaba teniendo a nivel de Washington, D.C. Y también él posiblemente era narcisista y tenía mucho deseo de expansión. Esto en inglés se llama American Exceptionalism. Donde los gringos se van por el mundo, ¿verdad? Y son básicamente los libertadores, los héroes, ¿verdad? Entonces, eso por esa razón en Estados Unidos a él se le apoyaba, ¿verdad? Bueno, ya mucha gente conoce el papel que jugó, digamos, Juan Santamaría y Porras, ¿verdad? Al derrotarlos en varias batallas, en varias campañas, ¿verdad? Y William Walker realmente no se dio por vencido en ese momento, ¿verdad? Y siguió en esta región. Pero había un contexto que era mucho más grande, ¿verdad? Que era que a nivel del continente americano había una ruta, ¿verdad? Donde se estaba buscando una ruta para pasar bienes de un mar a otro, ¿verdad? De un océano a otro. Y el lago Nicaragua representaba el canal natural, el puente, digamos, la cantidad de terreno más pequeña que había en todo el continente americano, inclusive más pequeña que Panamá. Entonces esta región empezaron a pasar bienes, o sea, básicamente Cornelius Vanderbilt pasaba bienes, digamos, desde un océano al otro, ¿verdad? Usando el canal de Nicaragua, el río San Juan y el lago de Nicaragua, ¿verdad? Y solamente había una pequeña sección a nivel de Rivas y San Juan del Sur donde tenía que transportar los materiales por tierra, ¿verdad? Y William Walker llegó y básicamente puso en riesgo estos proyectos, ¿verdad? Y también puso en riesgo proyectos que tenía la colonia, la realeza británica, ¿verdad? Inclusive fueron los británicos los que lo capturaron y lo entregaron a las autoridades de Honduras, que eventualmente me parece que lo fusilaron, ¿verdad? Estaba relativamente joven, tenía 36 años. Fue como una de las primeras intervenciones grandes de Estados Unidos a nivel de Costa Rica. Después hubo otra, ¿verdad? Relativamente conocida, que fue, digamos, aquí está Costa Rica, ¿verdad? Perdón. Y a nivel de San José no había una buena ruta hacia el Atlántico para enviar bienes a Nueva York y a Europa, ¿verdad? Entonces hay otro estadounidense relativamente importante, ¿verdad? Que se llama Minor Keith, que trató de abrir esta trocha, ¿verdad? De ferrocarril. Inclusive trajo chinos, trajo jamaiquinos y trajo inclusive, me parece que italianos, para abrir esa trocha, y era difícil abrirla porque había mucha enfermedad, mucha humedad, ¿verdad?
malas condiciones del terreno. Pero eventualmente la abrió, ¿verdad?, a Limón. Y esta sección, y tuvo como una concesión donde pudo usar mucho del terreno para la United Fruit Company, ¿verdad? Así se llamaba la compañía. Y básicamente esto fue ya a nivel de los de 1930, 40, 50, donde habían bastantes movimientos sociales marxistas en ese momento, ¿verdad? Y habían reclamos de que había explotación obrera, de que los costarricenses que trabajaban aquí trabajaban en muy malas condiciones, ¿verdad? Carlos Luis Fallas Calufa escribió en ese momento el libro Mamita Yunay, como una crítica a la explotación de mano de obra, ¿verdad?, de este ferrocarril, ¿verdad? Entonces esto es un tiempo relativamente polémico, ¿verdad?, porque había un cierto orgullo nacional herido, ¿verdad?, porque cuando mucha gente argumenta que el café fue una manera de que la sociedad costarricense se desarrollara de una manera igual, con poca desigualdad, ¿verdad?, como todos los costarricenses trabajaron para desarrollar el café. El banano más bien era un producto extranjero, ¿verdad?, donde el costarricense llegaba a ser explotado, ¿verdad?, a cambio de la apertura de una trocha al Atlántico, ¿verdad? El tercer tema, que es relativamente interesante, ¿verdad?, y volvemos al mapa de Costa Rica, ¿verdad?, es el tema del problema de Irán-Contra, ¿verdad?, de Oliver North. Y eso fue mucho más reciente, durante la administración de Oscar Arias, ¿verdad?, que aquí al norte de Costa Rica, ¿verdad?, en una región que eventualmente llegó a ser el Parque Santa Rosa, había una playa llamada Potrero Grande, donde yo normalmente iba, ¿verdad? Yo una vez fui ahí con mi papá cuando estaba muy joven y todavía me acuerdo, tenía muy buenos recuerdos. Y quería mencionar que, digamos, venir aquí a Guanacaste, me acuerdo de un montón de historias súper bonitas de cuando yo era joven, ¿verdad? Viajando con mi papá por todo Guanacaste, ¿verdad? Inclusive yo tengo memorias de cuando yo tenía 2, 3 años, ¿verdad? Quedándonos acampando en el Golfo de Nicoya, ¿verdad? Con mis papás. A los adolescentes, ¿verdad? Ya en tiempo universitario, venir aquí apenas el viento alisio empezaba a soplar, ¿verdad?, a surfear en alguna playa de Guanacaste, ¿verdad? Entonces, Guanacaste realmente me ha inspirado a contar muchas de esas historias. Pero volviendo al asunto de Potrero Grande, en este lugar, ¿verdad?, hay un punto que se llama Ollis Point. Y la razón de eso es por el agente, el estratega de la CIEE, de la CIA, CIE es CIA, ¿verdad?, que querían tener acceso, ¿verdad?, a una región que está cerca de Nicaragua para monitorear, inclusive enviar ayuda al gobierno, a los insurreccionistas que estaban en contra de los sandinistas, ¿verdad?, que en ese momento era ilegal porque Costa Rica no permitía ningún ejército, ¿verdad? Entonces supuestamente hay evidencia de un aeropuerto, ¿verdad?, un lugar donde podían bajar los aviones a dejar carga, ¿verdad?, para enviárselas a los antisandinistas, que es relativamente polémico, ¿verdad?, que esto sucediera a nivel de Costa Rica, ¿verdad?, durante la administración de Arias. Bueno, espero les haya gustado mis videos de historia. Este es un video relativamente largo que hice. Estoy pensando en más detalles que podría agregar a toda esta explicación. Ojalá lo hice lo menos memorística posible para que la gente le gustara la narrativa.